Yo os informo de lo que hemos hecho en la UCA, en la línea 2, en la bioeconomía circular, donde participamos 4 grupos de la UCA, cada uno con tareas un pelín diferenciadas. Nuestros objetivos estaban en el establecimiento de nuevos aprovechamientos centrados sobre todo en alimentación y cosmética. Os resumo con algunos indicadores los avances que hemos desarrollado y ahora os los detallo. Hemos caracterizado residuos y sus productos completamente lo que son los sarmientos y los orujos, tanto de palomino fino como de Pedro Ximénez en el caso de los sarmientos. Los orujos y las ligas que hemos trabajado solo han sido de palomino fino. Tuvimos incidencia de COVID en la época de vendimia y no pudimos recoger muestras de vinificación de Pedro Ximénez. Tenemos aproximadamente a mitad de desarrollo la caracterización de las uvas de aclareo y de las hojas de palomino fino y de Pedro Ximénez. Hemos desarrollado tanto alimentos como cosméticos. A nivel de extractos tenemos desarrollado aproximadamente la cuarta parte del trabajo. Hemos completado el trabajo sobre alimentos y bastante avanzado el trabajo sobre cosméticos. A nivel de difusión, que era otra de nuestras tareas, las hemos iniciado, pero las hemos desarrollado poco. Y tenemos intención de preparar la web, para lo cual hemos ido recogiendo los vídeos de preparación de muestras y también de las catas de alimentos y de la preparación de los cosméticos que hemos desarrollado. Tenemos iniciado el trabajo de las publicaciones y el trabajo o la tarea que no hemos iniciado todavía es la presentación en ferias o en ámbitos profesionales. Os detallo lo que hemos hecho. En el caso de los sarmientos, tanto de palomino fino como de Pedro Ximénez, después de la caracterización concluimos que lo más interesante era el contenido en resveratrol. Esto ya estaba recogido en la bibliografía, me refiero al contenido de resveratrol en distintos tipos de sarmientos. En el caso de palomino y de Pedro Ximénez, hemos encontrado niveles entre 1 y 2,5 gramos por kilo, y siendo en el caso de Pedro Ximénez aproximadamente el doble de concentración de resveratrol que en el caso de palomino fino. En el caso de los orujos, después de los análisis, los compuestos más interesantes han sido el ácido gálico, el cafeico y la quercetina en niveles de unos cuantos miligramos por kilo, y con ello es con lo que estamos trabajando. En el caso de las lías de palomino fino, nos interesa especialmente los niveles que hemos encontrado de quercetina, que están en unos cuantos miligramos por kilo. Y como decía antes, las uvas y las hojas, tanto de Pedro Ximénez como de palomino fino, están todavía desarrollándose la caracterización. A nivel de productos que hemos obtenido, el primero ha sido un extracto etanólico de los sarmientos. Encontramos en la bibliografía que hay investigadores que están proponiendo la utilización de extractos de sarmiento bien tostados o los sarmientos tal cual, sin tostar, como componentes interesantes para adición de vino, para incrementar las características organolépticas de los vinos. En nuestro caso, debido a los niveles que hemos encontrado de resveratrol, estamos determinando la estabilidad de ese extracto etanólico, porque el resveratrol, al menos la forma activa, la forma trans, durante la conservación tiende a isomerizarse a la forma cis, y es lo que estamos encontrando, que si no se conserva de forma adecuada se isomeriza y por tanto pierde parte del interés. Y lo que estamos desarrollando sobre ese extracto etanólico es la caracterización de los compuestos volátiles. Son compuestos que pueden ser interesantes para utilizar bien como alcohol de encabezado o bien para elaboración de productos específicos en las bodegas, y queremos finalizar el trabajo con una caracterización de componente aromática de ese extracto en etanol. En cuanto a alimentos, hemos estado trabajando con la elaboración de galletas en las que hemos empleado los sarmientos triturados sin la realización de extractos. Y en ese caso, durante la elaboración, lo que hemos optimizado ha sido las condiciones de cocción de la galleta para procurar la mínima degradación de los compuestos interesantes de los sarmientos. Hemos llegado a un nivel de conservación de aproximadamente el 50% del resveratrol de partida. Eso nos ha producido unas galletas que tienen entre 60 y 100 miligramos por kilo de resveratrol,
para que os hagáis una idea, las típicas bayas rojas que tienen un alto contenido en resveratrol suelen tener entre 10 y 15 miligramos por kilo, o sea, tendríamos una galleta que tendría como unas 5 o 6 veces más que las bayas rojas con mayores niveles de resveratrol. Encontramos que durante la cocción se produce igualmente la isomerización del trans and cis. Los niveles que os indicaba de los 60 a 100 miligramos son de la forma trans, que es la forma activa. Y esas galletas se elaboran aproximadamente con un 10% de sarmiento triturado en forma de harina, sustituyendo parcialmente la harina que empleamos para hacer las galletas. Hemos sometido las galletas a panel de cata y se distinguen significativamente de las galletas de referencia, y los descriptores que comentan los catadores son descriptores asociados a madera. Y además la aceptabilidad es bastante alta, o sea, las galletas reciben una valoración positiva por parte de los catadores. Y el último producto que hemos elaborado ha sido un producto de cosmética, es un extracto etanólico de las lías. Para ello hemos tomado de referencia un producto comercial que se encuentra ahora en farmacia, en parafarmacia, que es el agua de Amamelis, que es una especie de extracto que se utiliza a partir de madera de un árbol concreto. Lo hemos tomado de referencia intentando no imitar el agua de Amamelis, pero sí al menos dotando de la composición fenólica necesaria para producir los mismos efectos de tipo tánico o astringente, mejor dicho, sobre la piel. Para ello hemos evaluado los niveles de quercetina y hemos adaptado el proceso de extracción para tener una cantidad de polifenoles similar al agua de Amamelis. Hemos utilizado también conservantes, con esto quiero decir que tiene algunos aditivos que son habitualmente en parafarmacia, como el benzoato sódico y el sorbato potásico, que son antioxidantes bastante potentes que nos ayudan a mantener los polifenoles que incluimos desde las lías. Llevamos aproximadamente 100 días estudiando la estabilidad de este tónico. Hemos encontrado que en condiciones ambientales se conserva aceptablemente bien, pero no suficientemente bien, porque hay una degradación de un 20% aproximadamente del contenido inicial de compuestos fenólicos. Estamos desarrollando de forma paralela, pero lo hemos iniciado con retraso, el tema del estudio de la estabilidad en oscuridad. En oscuridad se refiere a un recipiente no transparente. Y como os digo, esperamos que la estabilidad sea un poco más alta. Creo que no he comentado que el componente fundamental es la quercetina, que tiene unas propiedades bastante interesantes para la piel, junto al resto de componentes astringentes que se pueden sacar de las lías. Con respecto a la parte final de las tareas, tenemos planteado participar con comunicaciones en el congreso en el cuarto congreso agroalimentario que se desarrolla en Extremadura de forma paralela a las jornadas de viticultura y enología. La web la tenemos en desarrollo en el momento que terminemos de editar los vídeos de preparación de las muestras y de las catas, sobre todo, que pensamos que es lo que puede ser más interesante. Tenemos una publicación de caracterización de los extractos a nivel de borrador que la enviaremos antes de finalización del proyecto, y estamos intentando obtener otras dos sobre los nuevos alimentos. Como os decía, no hemos acudido a ferias ni eventos profesionales, pero sí hemos presentado sobre todo las galletas y el tónico dentro de las actividades de divulgación científica que desarrollamos en el IVAC. Consideramos que terminaremos todas las tareas para el 30 de junio. Como decíamos al principio, pensamos que una segunda vendimia podría ser interesante para confirmar los resultados, pero siendo realistas, teniendo una caracterización adecuada de sus productos, las aplicaciones para nuevos alimentos o para cosméticos podrían reproducirse con ligeras variaciones en función de ese contenido inicial.